Sono le 15:10 di giovedì 9 febbraio 2006. Tra poco inizierà la manifestazione delle madri in piazza di Maggio. Sono di fronte alla Casa Rosada. Pronto a me c'è la piazza, il piccolo obelisco, ecco, in lontananza vediamo le bandiere. Siamo nel centro della piazza. In fondo si vede l'obelisco dell'avenida 9 di luglio. Qui abbiamo la cattedrale, siamo sempre in attesa della riunione delle madri di piazza di Maggio. Siamo moderni, che ti dai. Qua abbiamo Cabildo. Ecco qui ci sono le madri con il materiale che hanno portato via dall'associazione, abbiamo visto prima. La postal grande. Sono le 15:15.
Lì arrivano altre madri, salutano. Io prendo una portatile. Io lo prendo. Parecemos en vida. ¿Por qué zona de Buenos Aires? ¿El sábado también? El sábado Hoy hay un acto a las 8 años sin nada, ya 29 el mes. ¿Ella conoce? No, ella dijo que ella fue a todos lados. Ella, la hija, no viaja. Ahí está. Chiquitita esta, así que menos Sono le 15:25. Allora, perché avete adottato il pannello bianco e quando avete deciso di adottarlo? Bueno, al principio llevábamos en la solapa un clavo, recordando los clavos de Cristo. Pero en la primera peregrinación que hicimos al santuario de Luján, donde van miles de jóvenes, ¿cómo nos íbamos a encontrar buscando un clavo en la solapa? Entonces decidimos, una madre dijo, tenemos pañales de nuestros hijos. Los pañales no son como los de ahora descartables, ¿viste? Eran de tela. Entonces el primer pañuelo fue un pañal. Ese fue el nacimiento que le dimos a nuestra asociación. Y este pañuelo, después ese pañal se transformó en un pañuelo con el nombre del desaparecido y su fecha. Cuando socializamos la maternidad, que fuimos madres de los 30.000, sacamos el nombre de nuestros hijos y adoptamos de desaparición con vida de los 30.000 desaparecidos. Ese fue el inicio de nuestro pañuelo. Fue un nacimiento, porque representaba el nacimiento de nuestros hijos. Mira, no te entendí muy bien. Todos los jueves nos reunimos en la plaza 3:30, pero a las 10 de la mañana estamos en la plaza, en la Casa de las Madres, y estamos preparando el material. Estamos cada una en la tarea que tiene. Yo tengo el archivo de fotos, entonces siempre atendemos gente, atendemos el teléfono, atendemos estudiantes que vienen. Nuestra vida, siempre estamos haciendo algo por la asociación y por nuestros hijos. Antes de que desaparecieran mis hijos, conformábamos una familia normal. Yo tenía 5 hijos, 4 varones y una mujer. Era maestra, mi esposo era farmacéutico. No era militante política para nada, no entendía la política, pero conversaba mucho con mis hijos. Conversábamos mucho con los chicos y entonces sabíamos qué es lo que buscaban y qué es lo que querían. Ellos querían un cambio.
Querían que toda la gente tuviera trabajo, que tuvieran acceso a la educación, a la salud, al estudio. Era lo principal. Y hoy estamos abocadas a eso, las madres, a la educación. Porque los pueblos, cuando son instruidos, no se los lleva fácilmente de la nariz. Entonces hemos creado la universidad y estamos creando escuelas. No nos interesa la búsqueda de los asesinos, porque tienen más de 70 años y van a parar presos a su casa. Eso no es justicia. Además no están presos por los 30.000, están presos por un bebé usurpado. El primer pañuelo fue un pañal. Ese pañal lo transformamos en pañuelo. Y ese pañuelo fue bordado por las madres con el nombre del desaparecido y la fecha. Cuando socializamos la maternidad, fuimos madres de los 30.000. Dejamos la lucha individual para ser todo un equipo que pedíamos por los 30.000. Nunca hubo en la plaza 30.000 madres. Entonces pedimos por los que no pudieron llegar, porque los que no entendieron a sus hijos y por los que no pudieron expresarse. Escúchame, si vas el lunes, te contesto todo lo que quieras. Perché vediamo la gente in marcia silenziosa. Ya sí. Tampoco por una no, no. Yo soy, en realidad, vivo cerca, pero siempre chico. Vive. Ya le pedí una vez, pero ni me lo mandó. Questa marcia silenziosa. Possono verso. Pero
16 in punto. Y ahora no está hoy. Hasta luego, ¿eh? Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Alerta que caminan milicos asesinos por América Latina. Alerta que caminan milicos asesinos por América Latina. Ole, 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 hola. Ole, 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 hola. Tómalo, nazi, te va a pasar. A donde vayan los iremos a Purtroppo sono le 16, quasi 10, mi sono perso il meglio. Una madre che ha parlato e io non ho potuto registrarla né fare una foto. Ecco Evel con la maglietta rossa, la madre che ho intervistato ieri. La madre che ha parlato era Mercedes, la prima madre che ci ha atteso ieri prima di far venire Evel. Sono le 16:15, la manifestazione delle madri è finita e sono qui col banco per far conoscere il problema con i libri. Quotidiani.
Poi smonta negli ultimi striscioni. Spero di rifarmi giovedì prossimo. Ecco, la giornata si è conclusa, stanno scaricando di nuovo il materiale, è pronta l'installazione. Sono le 16:35. La nave scende. Un po' uscita anche l'altra. C'è una ripresa all'interno. Finita, ripeto ora, questa è prensa, si trova la biblioteca. Questo è all'interno della biblioteca. L'altro lato. Direzione di due consigli, quindi è un proseguire, ma così non mi piace. Siamo all'interno della biblioteca.
larga ELS final arroba hotmail.com. Claro, se va, porque no, que no tengo que hacer documento, no sé qué puedo E qui troviamo la stanza dove lavora Anita. Sarebbe la radio dove lavora Anita. Le navi che si ricocillano. Stiamo ricocillando. Ormai è 16:45. un saluto alla comunità. Ci ritorna lunedì probabilmente o giovedì. Allora, quando c'è stato il golpe, quando l'ha saputo? Bueno, el golpe militar del 76 fue planificado antes. En el año 75 gobernaba la inepta de Isabel Perón y había dictadura en Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay. Faltaba Argentina. Ahora, ¿quién organizó esto? Las multinacionales, a la cabeza Estados Unidos, que tenían la Escuela de Panamá de las Américas, donde adiestraban a los militares argentinos. ¿Para qué? Para atentar contra el pueblo. En el 75, sí, hubo un grupo armado de jóvenes que combatieron en Tucumán, pero fueron totalmente destruidos. Es decir, que esos jóvenes militantes que luchaban contra las estructuras del poder habían sido abatidos completamente en el 75. Cuando se da el golpe de Estado del 76, yo recuerdo que personalmente dije, por suerte sacaron esa inepta de Isabel Perón, pero mi hijo, uno de los que está desaparecido, se dio vuelta y me dijo, mamá, no sabés lo que se viene, cuánta razón tenía, pero uno vivía en otro mundo realmente, no conocía las perspectivas, es decir, hablábamos mucho con mis hijos, pero en realidad no sabía que iba a llegar a tanto la tortura y la desaparición de estos jóvenes. Quali sono stati i commenti che ha preguntato fra la gente, fra di voi, che si diceva? Bueno, la gente, el miedo era tanto que la gente no veía nada.
era como que no pasara en nuestro país. Acá no se combatió en las calles, entonces no hubo una guerra de hermanos contra hermanos, tampoco hubo una epidemia, pero veíamos que decíamos fulano desapareció, el amigo desapareció, el otro desapareció, y no pensábamos realmente qué era desaparecer, porque puede desaparecer un animal, pero no una persona. No nos dábamos cuenta de esa dimensione, hasta che nos fue tocando a nosotras. Ricorda cosa dicevano i sacerdoti, i preti, Bueno, in chiesa? empezamos que la Iglesia Católica nuestra negó siempre. Cuando nosotros le escribíamos a todos los obispos, nos decían que rezáramos, que nos quedáramos en casa, es decir, que no nos metiéramos. Pero ellos eran unos de los culpables que acá se estableciera la dictadura. ¿Por qué? Porque iban a los campos de concentración y todos sabían lo que estaba sucediendo. Hasta el Papa sabía, porque le habíamos escrito todas las madres. ¿Mujer? Una mujer, por Elisa. ¿Y qué espere? Atender a vos, Juanita. Elisa y todo. Bueno, la Iglesia Católica nuestra, la cúpula, es muy conservadora. Y no nos olvidemos que las conquistas en todas partes del mundo se hicieron siempre con la cruz y con la espada. Y la Iglesia era cómplice, porque iban a los campos de concentración y sabían lo que pasaba con nuestros hijos, pero lo callaban. Poi ha assistito a episodi particolarmente violenti o ha assistito a qualcosa direttamente? En mi propia casa. Mi casa desde el 14 de noviembre del 76 fue allanada por 5 veces. Y el 5 de enero del 77 nos llevan a mi marido y a mí a la Escuela de Mecánica de la Armada. Y a mí me torturaron. Y nos tuvieron 48 horas detenidos con los ojos vendados en un recinto maloliente, sin poder tomar agua, sin poder ver a nadie, nada más que escuchar la tortura. Realmente, cuando salimos de ahí con mi marido, yo decía, ¿por qué a nosotros? ¿Qué nos podían sacar? Si los padres no somos testigos, no podemos ser testigos de las acciones de nuestros hijos. Y bueno, y ahí comprendí que lo que decía mi hijo era verdad, que torturaban a la gente, que los llevaban detenidos y que los hacían desaparecer. Ahí comprendí el término desaparecer. In TV, che cosa si diceva in televisione, nella TV? No, en la televisión decía que somos derechos y humanos y metían miedo. Decían, ¿sabe dónde está su hijo ahora? Como que hubiéramos tenido que seguirlos, aunque sea hasta la facultad. Era mucho el miedo, porque veíamos, la gente lo veía, pero todos callaban. Veían cómo se rodeaba la manzana, cómo se llevaban a la gente, indefensa, sin armas, en ropa interior. Pero todos callaban, porque se metía el miedo desde los medios de comunicación. Poteva muoversi liberamente? No, realmente no. Cuando subíamos a los colectivos no sabíamos si a las 2 o 3 cuadras nos tenían que hacer bajar, nos revisaban los bolsos y las carteras. Era mucho el miedo, realmente todos teníamos miedo. Y después de lo que yo había pasado, realmente tenía mucho más. Pero temía por la vida de mis hijos. Com'era la polizia? La policía, como siempre, fue atropelladora, pero no era la policía, era el ejército y la marina y la fuerza aérea los que estaban en la calle. La policía la tenían de segunda. Los que actuaban eran las Fuerzas Armadas en conjunto. Se ne parlava pubblicamente? No, para nada, era tabú esto. ¿Quién iba a hablar de los desaparecidos?
¿Ha asistido a episodi strani? Sí, por desgracia sí, en mi propia experiencia. Mi hijo, el más chico, de 21 años, estaba haciendo el servicio militar y se había hecho desertor. Por esa razón, allanaron por primera vez el 14 de noviembre del 76 mi hogar. 5 veces consuetudinaria. El 5 de enero del 77 nos llevaron a mi marido y a mí a la Escuela de Mecánica de la Armada. Acá no era la policía la que intervenía. Habían pedido zona libre a la policía, pero la que actuaba era el ejército. La policía quedaba de lado. Estaban las fuerzas conjuntas, o sea, Marina, Aeronáutica y Ejército. Nos llevaron, me torturaron durante 48 horas. Después nos liberaron porque los padres nunca somos testigos de las acciones de nuestros hijos. Perdón. Ti vado a prendere dell'acqua? No, está bien. No? Cosa si diceva in televisione, in TV? La televisión decía que somos derechos y humanos y proclamaban el miedo, metían el miedo en la gente. Es decir, que la gente lo que veía lo callaba, nadie hablaba, era tabú. Veían que se rodeaban un auto, se llevaban a la gente, rodeaban casas, se llevaban a los jóvenes desarmados, con ropa interior, pero la gente lo negaba. Poteva muoversi liberamente? Sí, nos podíamos mover, pero sabíamos muy bien que si subíamos un colectivo y el ejército lo paraba y revisaba a todos los pasajeros, eso ya no era moverse libremente, porque te revisaban los bolsos y te hacían bajar. ¿Cómo era la policía? No, la policía no actuaba. Dije que eran las fuerzas conjuntas. ¿Se ne parlava pubblicamente? No. Nadie hablaba porque metían tanto miedo que era tabú hablar de los desaparecidos. Hasta los propios vecinos que habían estado siempre con la gente también ignoraba y que se callaban sobre lo que estaba sucediendo. Allora, ha foto di quel periodo, foto normali, di vita familiare, di amici, così? No, fotos familiares no tenemos. Acá lo único que tenemos a partir del 77, lo que ocurrió y cómo nos formamos las madres. Ha mai sentito parlare, vabbè, questo qua la salto, chi sono i desaparecidos? ¿Qué son los desaparecidos? Il significato, che cosa rappresentano? Jóvenes militantes que querían cambiar las estructuras del poder. Querían que todos los jóvenes tuvieran derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, que son los principales derechos humanos. Sobre todo el derecho a la vida, que no se los permitieron a ellos. No te entiendo. ¿Cómo sucedió el golpe? No, eso ya, no. Qui. Acá. Sì, quando che è questa. Che stava facendo? Che stava haciendo quel día? Y bueno, escúchame, era un día común de una madre con 5 hijos que trabajaba, era maestra, y justamente cuando cae el gobierno de Isabel Perón, como era una inepta, yo me alegré. Pero mi hijo, uno de los que está desaparecidos, me dijo: mamá, no sabes lo que se viene. Claro, ellos tenían una perspectiva distinta a la mía. Yo lo que quería que sacaran a esa mujer, y ellos sabían que se venía una represión muy grande. Passiamo all'altra. Allora, perché avete scelto questo giovedì come giorno di protesta e perché alle 15:30? Bueno, cuando se llevan a nuestros hijos, cada madre iba a los organismos existentes de la época de derechos humanos, o sea, la Asamblea, la Cruz Roja, la Liga por los Derechos del Hombre. Pero no nos satisfacía lo que nos contestaban.
porque no nos decían nada. En la liga hacían reuniones políticas y yo lo que quería saber de mis hijos, no me interesaba la política porque nunca me interesó. A partir de ahora sí, porque política no es una mala palabra, es luchar por los demás sin beneficio propio, cosa que los políticos no lo hacen. ¿Y por qué nos dirigimos a la plaza? Porque ahí encontramos que todas teníamos el mismo dolor y ese dolor lo transformamos en lucha. ¿Y por qué el día jueves, que lo dispuso Azucena Villaflor de Vicente, la primer madre que nos lideró? Porque los jueves en la Plaza de Mayo, a esa hora, se reúne mucha gente que pasa a los bancos, a las empresas, a las oficinas. Y lo que nosotros queríamos que nos vieran era lo importante, que el mundo tuviera conocimiento de lo que estaba pasando en nuestro país. ¿Y por qué 15:30? Porque esa es la hora especial de los bancos y de las empresas. Ese fue el primer punto de unión que tuvimos las madres de los desaparecidos. Quali erano i luoghi di detenzione e concentramento e quali più conosciuti o usati? Bueno, hubo más de 300 lugares de detención. Primeramente las 3 Fuerzas Armadas, Prefectura, Ejército, Aeronáutica y Marina tuvieron sus lugares de detención. Las madres supimos de esos lugares primero antes que la CONADEP. La CONADEP fue un organismo que creó Alfonsín después de 3 años para desvirtuar la tarea, para que no pudiéramos llegar. Las madres no fuimos nunca a la CONADEP porque ni llegaron a las puertas de los cuarteles. Además, el libro que sacó la CONADEP, el Nunca Más, tuvo un prólogo en el cual estaba la teoría de los 2 demonios, teoría que nosotros rechazamos continuamente, porque aquí no hubo una represión, una lucha civil, hubo una represión de Estado. Questi luoghi, no, di detenzione avevano tutti la stessa funzione? Se vi erano differenze, quali erano? No tenían relación muchas veces entre sí y eran diferentes. Por ejemplo, a mí me llevó a la escuela de mecánica y a los 48 volvimos. Está bien que no teníamos nada que ver, pero a ellos no les importaba. Era cuestión de llevarse a la gente y hacerla desaparecer. No obraban en una forma conjunta. Cada uno tenía, según el que mandaba el grupo, nada más. I detenuti, i ragazzi, che tipi di tortura subivano? Vi era differenza in base a quello che di cui si era accusati? Se vuoi rispondere, se no niente. Las diferentes clases de tortura, terribles. La picana, la muerte en vida, quemarlos vivos, echarlos en las autopistas. Cada vez era más macabro la forma de tortura a los desaparecidos. Y fíjate lo que pasó con las jóvenes que estaban embarazadas. Les hacían tener hijos, después las mataban y sus hijos se los entregaban a las Fuerzas Armadas o a los médicos o a los amigos de ellos. Elisa, ma questo qui cambiava in base all'accusa di cui si era accusati? In base a quello di cui si era accusati? Cambiava in base a quello? Che so, se uno ruba una mela o uno dipinge un muro, era la stessa pena o c'era differenza? No te entiendo. Se io imbratto un muro, no? Scrivo su un muro, sì. o rubo una mela, una manzana, Sí. ¿c'è differenza di trattamento o è uguale? No, igual. Era cuestión de hacerlos desaparecer, a los militantes, a los que pensaban. In quali modi le persone venivano fatte sparire? In quali modi, no? I ragazzi desapparivano, ¿Cómo desaparecían? Sì, come desaparecivano. Bueno, rodeaban la manzana y te llevaban. El término que usaban ellos eran chupar. Llevaban al desaparecido, al que iban a hacer desaparecer. O rodeaban un auto, o estaban en la facultad, en la fábrica,
En todos los lugares había gente que contaba o veía lo que hacían y los denunciaba. Hasta los dueños de la fábrica denunciaron a sus delegados. Hay muchos delegados de fábrica denunciados por sus propios patrones. Terrible. Le persone scomparse, no? Le facevano sparire dopo un periodo, diciamo, di concentramento abbastanza lungo o anche in modo veloce, rapido? Bueno, yo creo que muchos los hicieron desaparecer inmediatamente y a otros estuvieron más tiempo detenidos porque pensaban que podían sacarles más cosas. Claro, mediante la tortura, los chicos, hay que estar ahí adentro para saber lo que es, no se puede juzgar. I militari, soldati o polizia eseguivano solo gli ordini o erano coscienti di quello che facevano, mettendoci anche del proprio? Bueno, mediante las leyes que creó Alfonsín de punto final y obediencia debida, muchos quedaron libres porque decían que recibían órdenes, pero nadie refutó esas órdenes. Vos podés recibir orden de atacar al enemigo, pero no de matar, de robar, de violar. ¿Es así? C'è stato qualche militare, no? Semplice o di alta carica ufficiale che non accettava quella situazione? Era contrario a quello Stato. A ver, explícame otra vez eso. Se c'era qualche soldato, no? Semplice, sì. O qualche ufficiale Sì. che non diciamo di alte cariche, no? Che non accettava quella situazione, Mira, yo no creo que ninguno, porque los hubieran matado a ellos, el que se negaba a cumplir la orden. A mi casa los que vinieron de civil y eran militares, no había soldados, eran todos oficiales, de alta jerarquia. E nessuno si è mai ribellato, che so, uno ce n'è stato, perché ce n'è uno che diceva che ha scritto un libro e comunque sia gli hanno tolto... ¿Que ha denunciado las torturas? Sì, Bueno, ce n'è stato uno, no? no. ¿Cuántos estuvieron ahí? Sin embargo, no los denunciaron. Este porque habrá pensado que iba a sacar partido de lo que estaba haciendo. El que está en España ahora, que está preso. Quello che avevano tolto i soldi, come si chiamava questo ufficiale? Es un marino, pero no me acuerdo el nombre. Mira, ni siquiera lo tuve en cuenta nunca. Sì. Allora, poi chi coordinava i campi di concentramento, le torture e le sparizioni? Chi era quello che... Bueno, es terrible pensar de que las altas esferas militares se sentaban en una mesa a planificar cómo mataban a los desaparecidos. Es terrible, pero fue así. Ellos planificaban el modo de desaparición de los detenidos desaparecidos. Però c'era qualcuno a capo di questa, che so, Massera, chi era il... Bueno, la cabeza era Massera, Videla y Viola, pero fueron todos igual, Médicos que contemplaron las torturas, que hicieron ¿cómo se llama cuando? Las autopsias, eran todos culpables. Considerandoli colpevoli allo stesso modo, no? Chi erano i ministri del governo, compreso Videla, che aveva più responsabilità di quello che accadeva, e fra di loro chi aveva più influenza su Videla o era la vera anima in mente di quell'assurdo progetto? Todos tenían el mismo proyecto, hacer desaparecer a los militantes pensantes. Vos fíjate que la gama de desaparecidos es muy grande. Hay muchos obreros, pero hay estudiantes, hay médicos, hay psicólogos, antropólogos, psicólogos, maestros, profesores, toda gente pensante. ¿Qué querían? Un cambio en las estructuras, que todos tuvieran derecho a la salud, al trabajo, a la educación. Son los principales derechos humanos, sobre todo el derecho a la vida, che non se la respetaron. Oltre Videla, no? E il suo governo, vi erano altri poteri forti, anche più di Videla, a volere quella situazione e quella dittatura, che sono poteri economici, altri, che stavano dietro Videla? Los tres poderes, justicia, ejecutivo y legislativo,
eran partícipes de todo lo que estaba sucediendo, porque la voz cantante era de los militares que estaban en el poder, de los que formaban la junta del poder. Ahora, los militares solo no lo hicieron este golpe. La Iglesia Católica, culpable, las multinacionales y los malos políticos que cuando no saben gobernar golpean las puertas de los cuarteles. Qualche multinazionale in particolare? Y todas las empresas dirigidas por Estados Unidos. A Estados Unidos le convenía implantar una dictadura para imponer un plan de miseria y de hambre que se puso, que fue el que siguió hasta hace poco. A la cabeza con Martínez de Oz, un ministro que colocó Estados Unidos. Prima che vi fosse il golpe, avevate la sensazione che potesse accadere qualcosa? Sí, tal vez nosotros no lo supimos advertir, pero nuestros hijos sí. Sabían lo que se venía y por eso es que luchaban. Y hubo en el 75 en Tucumán un golpe muy grande a un grupo de militantes, pero fueron abatidos totalmente en el 75. Entonces, cuando se implanta la dictadura el 24 de marzo, ya estaban diseminados los grupos opositores al gobierno. Entonces, es decir, ya no estaban tan organizados, estaban terriblemente despergados por todo el país, pero igualmente iban siendo detenidos. Cosa è scattato in voi per contestare apertamente quella situazione, quei crimini dopo 2 anni dal golpe? Come mai non prima? ¿Era per miedo, per paura di non compromettere la posizione dei figli, degli hijos? No, nosotros no esperamos 2 años para salir a la vida. ¿Qué esperanza? En el 76 ya hubo desaparecidos y las madres nos íbamos organizando de a poquito, hasta que el 30 de abril del 77, es decir, que había pasado apenas 1 año, que ya era muy grande la cantidad de madres desaparecidos, fuimos a la Plaza de Mayo. Fíjate que fue el primer día que llevamos una nota, 14 mujeres, a Videla, qué inocente nosotras, el que era el autor de todas las desapariciones y de todas las muertes. No esperamos 2 años, qué esperanza. Enseguida salimos a buscar a nuestros hijos. Pero no estábamos organizadas, no sabíamos nada de cómo podíamos manejarnos, hasta que encontramos a Azucena Villaflor, que era una militante, y ella nos decía cómo teníamos que actuar. Comunque non c'era paura di compromettere la posizione? No. No, pero no te ¿No entendí. c'era anche un po' di miedo, di paura? No teníamos miedo, no teníamos. Fíjate que fuimos las únicas mujeres que salieron en plena dictadura a la plaza contra el poder ejecutivo, las únicas. ¿Dónde estaban los políticos? Metidos bajo la cama. Allora, e per questo ci sono madri che hanno pagato come figli, usavano altri tipi di repressione nei confronti delle madri, quali? No, esto no lo entiendo. Per questo motivo, no, che voi salivate in piazza, no? Sí. Avete pagato come i vostri hijos perché queste 3 madri sono desaparecidos, ¿no? No. Ah, ¿no? Después no, antes sí. Hay madres que la llevaron como a mí también, pero después no. En la plaza sí, nos llevaban detenidas, nos llevaban a las comisarías, nos sacaban los documentos, nos castigaban, pero de tomar represalias contra la familia no. Pintaban nuestras casas, madre de asesinos, madre subversiva, esas cosas hacían, sí. Y tenemos que pensar que el 10 de diciembre desapareció Azucena junto con 2 madres, Mari Pons y Esther Cariaga, y 2 monjas francesas, y 10 familiares que habían ido a la iglesia Santa Cruz a entregar un dinero para sacar una solicitada en el diario La Nación. Fueron las primeras madres desaparecidas. Fra gli amici o i conoscenti dei vostri figli o vostri, no? Sì. C'erano spie che avevano idee diverse o lo facevano per denaro?
e quali erano i motivi di accusa per poterli arrestare, variavano da cosa a cosa. Bueno, en las facultades, en las fábricas, había gente infiltrada, que era la que cantaba a sus propios compañeros. Y como te dije recién, los dueños de fábrica, a los delegados que tiraban para el obrero, eran esos los que desaparecían. Lo facevano per soldi, per denaro? Anche? ¿Por dinero? Sì, per dinero lo facevano. Y alguno lo habría hecho por dinero, por supuesto que sí. E i motivi per poterli arrestare, no? Da che cosa variavano? Le scusanti quali erano? A ver. Al 15, al 15. Entre los amigos se conocía, había espías que tenían de acusación para poderlos arrestar. Bueno, como la televisión decía, si usted ve que en su casa, en la casa vecina, entra gente y sale, denuncie. Entonces, siempre había aquellos que estaban en contra, entonces denunciaban por miedo, por dinero yo creo que no, ¿viste? Creo que ahí no era el factor miedo la mayor causa. Da quei giorni del 76, no? E nel corso di questi 30 anni, quali erano le vostre emozioni? Come si sono evolute fino ad oggi, se sono cambiate? Bueno, sí, nosotros tuvimos un antes y un después. Antes sabían que lo que hacían nuestros hijos, que se reunían con sus compañeros, que discutían y querían ese cambio que te dije hace un ratito. Pero nuestra vida era una vida familiar. No estábamos expectantes de que nos llevaran hasta que se implanta la dictadura. Entonces ahí sí, vivimos otra época, ya con miedo que se llevaran a nuestros hijos, ya con miedo de que allanaran nuestras casas. Se vivió otra época, realmente, y hemos cambiado. Porque en un principio decíamos, si era verano, tendrán agua, pensando que estaban detenidos, y si era invierno, tendrán abrigo. Pero cuando supimos de las torturas, de lo que estaban siendo, le estaban dando a nuestros hijos, decíamos, ojalá que los hayan muerto inmediatamente, porque no podíamos pensar de que eran torturados vilmente. No tuvieron nuestros hijos derecho a un juicio, fueron declarados, la pena de muerte fue declarada para ellos. Allora, poi dal golpe, no? Alla guerra per le Malvinas, ci sono dei collegamenti? La guerra è stata fatta anche per distogliere l'attenzione pubblica sulla vicenda de Desaparecidos? Sí, la guerra de Malvinas la llevó un presidente borracho, Galtieri, porque fue el último manotazo de ahogado. Ya los militares se veían perdidos. Y si las madres no hubiéramos salido a la calle en el 77, tendríamos militares todavía para rato, porque no se sabría lo que había pasado con nuestros hijos. Sí, realmente, la guerra de Malvinas marcó también, porque se llevaron a jóvenes indefensos que apenas si sabían manejar armas. Y otra de las cosas, las madres, la asociación que sacó un suelto en el diario que decía, no vanagloriando el hecho de Malvinas, sino estando con el dolor cuyos hijos de esas madres que partían a la guerra, las únicas, los demás todos enaltecían la obra de un borracho Galtieri que habían ido a tomar las islas. Nunca estuvimos convencidas. Al contrario, en la Plaza de Mayo nos repartían unos papeles donde estaba dibujado el mapa de la República Argentina y una madre clavándole el puñal, como que éramos traidoras. Pero no éramos traidoras. Después el mundo se dio cuenta de lo que había estado pasando. Durante questi anni di contestazione di voi madri, no? Nel corso dei vari governi, quale vi ha dato più risposte o soddisfazioni? El único gobierno que nos ha recibido, Alfonsín también nos recibió, pero Alfonsín actuó en complicidad con los militares, porque
Cuando fue presidente dio la ley de obediencia debida y de punto final. Dejó a todos los militares libres. Después, en Europa dijo, están todos los desaparecidos muertos. Acá no se atrevió y no supo dar la cara a las madres. Así que el único gobierno que nos ha recibido, que nos ha entendido como madres de militantes políticos, ha sido este. Si bien no le estamos dando un cheque en blanco, ni le decimos amén a lo que diga, estamos convencidas de que limpió la Suprema Corte, que hay 150 militares detenidos y que está haciendo obra. Se ve poco porque tiene mucha contra todavía en el país. Aquí los militantes de izquierda nunca hicieron gran cosa y entonces son los que están poniendo palos en la rueda al gobierno para que no pueda avanzar. Il ruolo dei padri, no? Dei padri. In tutta questa vicenda, qual è stata e qual è? Como el rol de padre, de los padres. Sí, dei padri. Bueno, indiscutiblemente que Dios nos dio a las madres el derecho a ser madres. Y esos 9 meses que llevamos en nuestro interior a nuestros hijos nos dan ese poder, ese amor que lo llevamos más que el hombre. Entonces, ¿quién hace el sacrificio? ¿Quién asume el dolor? ¿Quién no siente ni frío, ni calor, ni hambre cuando está buscando un hijo? Las madres. Pero los padres, vos pensás que éramos jóvenes en esa época, había que seguir trabajando. Entonces, ¿quién se quedaba en casa o quién trabajaba? El papá. Yo recuerdo que mi esposo me acompañó muchísimo y aceptaba que yo me iba de la mañana hasta la noche, es decir, que también era parte de la lucha. Si bien no ponía el cuerpo como yo, estaba también. Pero indiscutiblemente que las únicas que hacemos sacrificio somos las madres. No era un sacrificio, era un deber moral buscar a nuestros hijos. Porque los pibes nos dijeron hasta luego mamá y no los vimos más. Y vos sabés las veces que nos hemos bajado de los colectivos pensando encontrarlos, pensando que era por el gesto de tocarse el cabello o por un gesto, viste, de mirar el reloj. Entonces, era terrible realmente. Y cómo no poder buscarlos y cómo cejar la lucha, al contrario. Pero la lucha no la hemos cejado porque la hemos asumido en comunidad. Hemos socializado la maternidad. Hay muchas madres que luchaban por su hijo nada más y al ver que su hijo no aparecía, dejaron esta lucha. En cambio nosotras, al unirnos, nos hicimos más fuertes, más felices de estar haciendo algo por nuestros hijos, tratando de no olvidarlos ni un día de sus caritas, de sus rostros, de sus sonrisas. Conosci qualcuno dei figli, no? Che si sono salvati da questa orrenda storia? 21. Recuerdo una anécdota linda. ¿Sabés lo que pasa? Tenemos tantas anécdotas de nuestros hijos, pero nunca llevamos nuestra lucha. Scusa Elisa, la 20 era, La 20. La 20. No. Ningún hijo se salvó de esto, no. Ningún hijo apareció. Poi, 21, ricordi un aneddoto piacevole? Bueno, como te dije recién, las madres nunca contamos la vida personal de nuestros hijos. Todos eran similares, eran militantes políticos que luchaban por la misma cosa. Querían un cambio en las estructuras. Y tenemos muchas anécdotas lindas de los chicos, pero nunca vamos al orden personal. Todos fueron iguales en esta lucha. Dieron todo de sí, sin reclamar nada. No querían irse del país. Cuando veíamos que desaparecían, le decíamos, te vas, te pagamos. No, vieja, no me voy a ir, no he hecho nada. Estamos luchando por el pueblo. Yo recuerdo una carta que me dejó mi hijo
que la quemé, que me decía, que nos pedía perdón, porque se había entregado de lleno a la lucha por el pueblo. Dice, viejita, yo quiero que los ancianos tengan una sonrisa en sus labios y que los niños sean felices. Bueno, tal vez eso me marcó a la lucha, y lucho por lo mismo, y lucho por la educación, y estoy cada día más contenta de lo que hacemos por ellos. Creo que cada acción que hacemos, cuando llego a mi casa, tengo en una mesita las fotos de ellos, les digo, hoy he hecho algo por ustedes. Día a día lo estamos viviendo. Aneddoti legati invece a voi, no? Ai vostri anni di contestazione, qualcosa dei vostri anni di contestazione, qualche cosa di particolare? Que lo que yo pienso, No, di voi madri, no? Sì. In questi anni, qualche aneddoto significativo che c'è stato in questi anni? no te entiendo. A In ver. questi anni, no? La lotta di voi madri, Sì. la luce di voi madri. Sí, C'è stato qualcosa di significativo anche nella vostra cosa? para mí, Di voi, non dei figli, ma vostro. ¿qué significa para mí la lucha? No, non che sia, qualche aneddoto particolare che non è legato ai figli ma a voi, alla vostra lotta, qualcosa che è successo fra voi madri in questi 30 anni. Después de 30 años, ¿qué pienso yo? Bueno, tengo muchas anécdotas, porque he viajado junto con las madres por la lucha por el mundo. Hemos estado con otra madre de Neuquén un mes en Filipinas, con otro idioma, otro clima, con otros alimentos, pero hemos estado siempre felices y en plena lucha, porque estaba Corazón Aquino en esa época y estaban en guerrilla y no tuvimos miedo. Después hemos estado recibiendo premios con Eve en Alemania, el premio René Sanz, y realmente fue la primero que me impactó, porque si bien sabía y conocía cómo era Eve, pero verla ahí ante 70 países y ante el presidente de Alemania, pedirle a la asamblea que no fabricaran armas para Latinoamérica, porque esas armas eran para combatir al pueblo. Aplaudida durante 10 minutos. Viste, la figura de Eve se agrandaba ahí. Entonces es una anécdota, porque es hermoso. Después, en otro lugar pasaron la película de Madres y yo veía que salían los japoneses llorando. Vos pensás que los japoneses son orientales, son de otra raza, son más fríos. Sin embargo, venían y nos tocaban los pañuelos con una unción. Claro, ellos habían sufrido la bomba atómica y no hicieron nada por eso. Entonces pensaban que un grupo de madres con un simple pañuelo a lo que habíamos llegado. Y te estoy hablando del 92, no de ahora. Entonces todo eso te agranda, te hace más fuerte y no bajás la lucha, al contrario, crees de que estás en el buen camino. Tengo muchas anécdotas, lindas, pero, viste, Perfetto. particular no. Perfetto, la seconda va benissimo. Qual è la differenza di movimento Sì. tra voi madri e le nonne, le abuele, essendo le stesse persone? Perché? Bueno, si bien empezamos juntas con abuelas, porque ellas empezaron a buscar a sus nietos, pero ellas dieron por muerta a sus hijos y nosotras no. No aceptamos la muerte. La muerte no la van a dar por decreto. Primero van a tener que decir por qué fueron detenidos, quién los juzgó y quién decretó la pena de muerte para ellos. Abuelas aceptó todo eso, aceptaron la reparación económica, que eran $250.000 por desaparecidos. Tenemos esas diferencias. E questa cosa economica chi l'ha data? El Estado, Ma chi era il y governo? para taparnos la boca. Alfonsín, chi era? Empezó Alfonsín y siguió Menem. Sí, sí. Es indigno llevarse un dinero por la muerte de tus hijos. Es por eso que las madres no lo aceptamos. Es la única asociación que no cobró. Han cobrado abuelas, hijos, nietos, todos han cobrado la reparación. Pero tenemos dignidad en la lucha. Y nuestros hijos valían vida
no muerte, ni pesos. Por eso no la aceptamos. Quali sono le difficoltà emotive e burocratiche per l'adozione dei figli, dei vostri figli, dei nipoti? Eso no te lo puedo contestar porque nosotros no nos hemos dedicado a la búsqueda de los hijos de nuestros hijos. Entonces no sé cómo hacen ellas. Yo sé que en la actualidad los jóvenes tienen 30 años. Y a un joven de 30 años no le puede decir así nomás, estos no son tus padres o no fueron tus padres. Hay que hacer un trabajo previo. Cuando eran bebés era distinto, pero ahora tienen 30 años con el represor. Además, abuelas tienen la tenencia compartida con los represores, que eso no lo aceptamos. Quanti sono stati i bambini eliminati, quanti adottati dalle famiglie dei carnefici? No te puedo decir ese el número, no. No, vabbè, però molti... No sé, son muchos, pero no te puedo decir. Según las abuelas dicen que faltan 500 recuperar, según ellas. Ma adottate dai carnefici inizialmente? Sí, muchos fueron adoptados. Y no te estoy diciendo que tienen la tenencia compartida con la abuela biológica. Aceptaron eso también. Sospendo? Bueno, ¿qué más, hijo? Quanti sono i bambini dalle nonne, l'ha detto prima, e accettano sempre di tornare con le nonne? ¿Cuántos fueron los niños eliminados? No, adottati, e accettano sempre di tornare con le nonne? No, no todos aceptaron vivir con las abuelas biológicas. Por eso te estoy diciendo que la tenencia era compartida con los represores. Non accettano pure per abitudine o non accettano di stare né con le nonne né con i carnefici? ¿Sabés lo que pasa? Que convivir 30 años con una familia que vos crees que fueron tus padres, cuesta después deshacerse de ese cariño, de ese amor que le habrán dado. No es tan fácil. Hay que hacer un trabajo previo de psicología para eso. Y no estamos de acuerdo las madres con lo que hacen, ¿viste? Bueno, ¿qué más? Pensi che ci sono altre domande significative che non ti ho fatto o hai altro da raccontarmi a tuo piacimento sulla vicenda? No, hay muchas cosas que podría contar, pero si no seguiríamos hasta mañana. 30 años no se reducen en 4 palabras, ¿viste? Allora, Perdón, y nuestra vida fue muy rica en anécdotas. Cuando no éramos reconocidas, cuando empezamos a ser reconocidas, cuando el mundo entero nos ovacionó, nos aplaudió, viste, eso es muy hermoso también. Se mi verrà in mente qualcos'altro, posso ritornare? ¿Cómo? Se mi viene in mente qualcos'altro, no? Da chiederti. ¿Qué pregunta es? È una cortesia, è una pregunta così. Ah, sí está. No, no vuelvas más. Ok, non torno più. Ok. Poi mi puoi indicare uno dei ragazzi ritornati, una nonna? No te puedo decir eso. I giovani e gli adulti di destra di oggi, sì, che pensano che quello che è successo è stato giusto o ingiusto? ¿Cómo? No I ragazzi di destra, no? Sì. Ma anche gli adulti Sì. di oggi pensano sì. che quello che è successo allora è stato giusto o ingiusto a oggi. Cosa pensano oggi? ¿Por qué se llevaron a nuestros hijos? No, se pensano che era una cosa giusta o no. La lucha de quiénes? No, che quello che è successo prima delle sparizioni, dei desaparecidos. ¿Si era justo? No. Giusto. Loro che pensano oggi? No, che pensano quelli di destra oggi. Non quelli delle izquierda, no, della derecha. Ah, siempre hubo derecha e izquierda, ¿eh? Desde la época de Francia, viste, a la derecha, a la izquierda uno y a la derecha otro. Pero tenemos que combatir esa derecha y creo que algo se está haciendo. Por los medios, tenemos ahora foros de discusión contra el ALCA y eso es bueno también, porque la gente se está interiorizando lo que antes desconocíamos, hoy lo estamos viendo. Oggi sono un po' più moderati.
quelli di destra. Claro, justamente, è más moderada la lucha, è cierto. Perciò voglio dire, non tutti pensano che è stato giusto, pensano che è stato ingiusto, no? Totalmente, totalmente. Vale la pena. Eso tengo que hacerlo ahora. El norte y el sur. Vale la pena. Perché la scelta del pagnolo bianco, me l'avevi già detto, come simbolo, e quando l'avete deciso? Bueno, en el año 77, acá en la República Argentina, todos los años en octubre, para el mes de la Virgen, hacen una peregrinación muy grande a Luján, a un santuario. Las madres fuimos, pero como teníamos... Bajad un poquito la voz, Juaní. Juaní. Juanita. Juanita, ¿pueden bajar un poquito la voz? O para allá se va. Gracias. Bueno, hicimos una peregrinación, pero como nos encontrábamos y recién apenas nos conocíamos, entonces dijimos, llevamos algo de un mismo color. Y una dijo, todas tenemos hijos, un pañal. El pañal no era como son ahora, ¿viste? Era un fasoleto, un pañuelo. Y bueno, al día siguiente la prensa decía, un grupo de mujeres que portaban pañuelos blancos se identificaban porque pedían por la desaparición de sus hijos. Y dijimos, chao. Ahora, ese pañal se transformó en un pañuelo donde bordamos el nombre de nuestros hijos. Cuando socializamos la maternidad Con la data, no? y la fecha, cuando socializamos la maternidad, ese pañuelo sacamos la inscripción y pusimos aparición con vida de los detenidos desaparecidos. Es el abrazo con nuestros hijos, el pañuelo. Cuando nos ponemos el pañuelo y este nudito de acá, es como el abrazo con nos hace fuerte, nos hace seguras y nos hace que cada día tengamos más amor por nuestros hijos. Y fue el nacimiento, así como el pañal significa el nacimiento de un hijo, esto fue el nacimiento de una lucha. Elisa, ma la fecha, no, era riferita alla data di nascita di vostro figlio o alla data di sparizione? A la desaparición. Alla desaparizione. Y teníamos en el pecho las fotos de ellos, los sacamos. Aparecimos madres de los 30.000 y hoy seguimos en la lucha. No discriminamos por raza ni por nacionalidades. Para nosotros pedimos por los 30.000, no por italianos, japoneses, no. Todos son nuestros hijos. Il giovedì, no, il questo, prima di radunarvi in piazza, cosa fate? Com'è la preparazione? Bueno, venimos todos los días acá a las 10 de la mañana, cada una tiene su tarea, conversamos como contigo, con periodistas, con alumnos de la escuela secundaria, con universidades de otros países y después a las 3:30 concurrimos a la plaza. Es la reunión con nuestros hijos. Anche la riunione del martes e del martedì è dedicata alle stesse cose? Quella del martes y martedì. El martes también la tarea que hacemos es lo mismo, recibir gente, atender llamados o ir a algún lugar donde tenemos una reunión, reuniones que nos invitan, o en nuestra casa, en la universidad tenemos también clases libres los jueves. Prima di questa tragica storia, no? Eravate attive politicamente o portate avanti la lotta della sinistra e dare voce a quello che credevano i vostri figli? No, mira, nosotros hacemos política, pero no partidista. Nunca le hemos hecho, ni nunca siquiera dijimos a qué rama o a qué grupo pertenecían nuestros hijos. Eso fue tácito, ¿viste? Lo ignoramos. No lo dijimos nunca. Respetamos la ideología de ellos, pero no la assumimos. Mi parli di cosa è accaduto quando è venuto il Papa Giovanni Paolo II Sí. e delle vostre attività in giro per il mondo. El Papa nos ignoró siempre y cuando vino acá en el 82 le dio la comunión a los asesinos y a las madres nos ignoró. Le hemos escrito todas las madres al Papa, nunca nos contestó. Y él sabía lo que estaba pasando. El otro Papa, y este es peor todavía. Tenemos una foto de este Papa cuando pertenecía a la juventud hitleriana con Mengele. Fíjate vos qué
¿Qué antecedente tenemos? El episodio della cattedrale che vi hanno chiuso. Sí. Todos los jueves nos cerraban la catedral para que no pudiéramos entrar. Y cuando entramos una vez para hacer una acción, nos sacaron con la policía. La iglesia nunca estuvo de nuestro lado. Si bien hay sacerdotes que han muerto por el pueblo, como los palotinos, como Monseñor Angelelli, como el padre Mujica, infinidad, pero eran los sacerdotes del tercer mundo, no estos oligarcas que tenemos ahora. Ieri, domingo, no? Sì. Ho ascoltato il notiziario e hanno dato la notizia che demoliranno il battaglione 601. Que lo van a demoler. Sí. Y claro, porque sabes así hacen desaparecer todos los testigos que hubo de las desapariciones de nuestros hijos. Non c'è stata qualche richiesta vostra o di altri per la demolizione, è una decisione loro. Ahora vos fíjate, la Escuela de Mecánica de la Armada fue tomada para los derechos humanos, pero las madres no queremos hacer un museo, queremos establecer un centro cultural donde cada artista se manifieste, porque la cultura es parte de la vida. Entonces démosle paso, no al museo, que es algo estático, duro y firme. ¿Qué son las estatuas? Una cosa, es el fin, ¿no es cierto? Sí, sí. Como es la muerte. Y eso no lo queremos las madres, queremos vida y por eso luchamos. Elisa? ¿Así lo querés? Sì, ok. Elisa, grazie. No, al contrario. Va bene. Bueno, espero que haya salido bien. No, benissimo. È stata esaustiva. No importa. Perfetto. Todo sea por los hijos. Grazie. E pure per le emozioni che mi hai dato. ¿Sí? Sì. Bueno. Es lo que nos pasó, hijo. No inventamos. No, perciò io voglio... Perché purtroppo sui libri porta sempre la notizia 78, 2 anni dopo, ecco perché ti ho chiesto la domanda. La mia non era mancanza di rispetto, ma chiedere. Ya sé que sí. Ok, un bacio. Gracias, querido. Smonto questo. Sí, guardar eso nomás, que el maestro también. Siamo di fronte all'ex battaglione 601 usato dall'intelligenza argentina nel periodo del golpe, poi è stato trasferito in provincia Palomar, così dovrebbe essere. Ieri al notiziario delle 7:30 del 12 febbraio 2006 hanno detto che sarà demolito. Oggi è lunedì 13 febbraio 2006, sono le 14:43. Allora, l'edificio fronte a noi del battaglione 601 si trova precisamente alle schine, all'angolo, via Monte 1800-1900, Ciao 700-600. A vederlo così non sembra un luogo d'orrore, ma
probabilmente venivano torturati in desaparecidos. Funzionato come servizio di intelligenza del battaglione 601, ovviamente non solo per quello. Vediamo l'entrata. Giovedì 16 febbraio 2006, sono le 15 in punto, stanno per arrivare le madri di Piazza di Maggio, ci saranno a Piazza di Maggio di fronte a noi alla Casa Rosada, stanno scaricando il materiale per poi mettere il materiale divulgativo, ecco una mamma. Avevano usato un camioncino più grande, tirano fuori gli scatoloni con il materiale divulgativo, i libri. Ecco, una madre sta per indossare il pañuelo. Caro, Eloina! Poi riprendevo quanto un'altra mamma sta per mettere il fazzoletto, tu fai una telefono quando lo sta mettendo. Poi gli ultimi preparativi in attesa dell'arrivo delle altre madri, però un giorno forse per la mia fino a fare solamente i primi piani, un giovedì vengo a fare solo fuori, i primi piani, come se facciano vedere, i volti, entende? Un giovedì verrò a fare solamente i primi piani e basta, non avevo altre cose mentali, capito? Quella lì con tutte le foto, quella lì è emblematico, lei la voglio prendere, quella foto, quella con tutte le foto dei, no, quella con tutte le foto dei desaparecidos, vedi, sotto la, qui, questa qui.
Là, ha preso un mese di fazzoletti. Devo stare attenti. Disappeared from 1976. Never saw it because here were more than 400 concentration camps where they were kept and never saw the family. He was terribly, all of them terribly punished, murdered and thrown their body on the sea. And the Argentine judge said, God will be part of everything what you are doing. This must be the testimonial. That's why not to be protected, of course, not to fight, and not to negotiate, not receive money that the government, all of them, wanted to give us for the child, so that we deny it, and we something. But we are the only association that don't want money for life. Did you hear that? It's very touching. So that we promise to go requiring information we have of the 31 people, how they was punished and everything what they suffered. But time will be maybe with that government nearest everybody must go to jail. That's why, but that's why we have no time to stop. Going in that strike. Thank you for coming. Thank you. It was a pleasure. Aquí crearon más de 400 campos. Così li facciamo capire. Donde nos llevaban, nos violaban, nos torturaban, nos mataban y nos tiraban al mar. La iglesia argentina mandaba un sacerdote para decir, Dios perdona, porque la madre reaccionaria, el espíritu es lo que se murió. Por eso no hay perdón, no hay olvido y no hay negociado por cada uno de ellos. No vamos a recibir dinero por el desaparecido. Es la única sociedad. Vida vale vida. No vamos a negociar su desaparición. Vamos a luchar por todo esto que ha pasado y por ellos, por sus reclamos, por sus ideas, por sus utopías. La madre no comprende, por eso no paramos. No se puede parar, no se puede olvidar, porque si se olvida, se vuelve a repetir. Eso es el esperanza. No se lo acaben. Hay que no necesitamos unidad. El que ama el país lucha como siempre, pero no necesitamos sangre. Asesinos tenemos para que defiendan. Defender no defienden la vida. Luchan cuando toman el aire, saben que pueden ganar. Por eso no los necesitamos. Y hay que luchar contra la enfermedad. No se puede parar.
Y te lo dice una niña de 92 años que desde el 76 no parió. Y voy a contar. Queremos ser el ejemplo de ética y por lo menos el ejemplo de moral. Que no se puede negociar la vida. Hay que continuar por el país. Sì, quindi io faccio così deve essere che loro quando vengono qui fanno domande in piazza, parlano in piazza, quindi devo fare. È arrivato. Ecco Evel, Petrini, Lisa Landin. Oggi fa più di 30 gradi. Sta pure Evel sta. Io poi mi faccio il giro guardando a terra con loro. Faccio il giro, Carolina. Questo è il percorso quando le madri. Carolina! 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 Il giro silenzioso che compiono. Ne voglio fare una da dentro la folla lì. Dentro? Riprendi un attimo, Segui un po' a terra dove vedi le scritte che già c'è. Lisa, Evel,
no, que era más de tipo musculoso. Y el movimiento. Riprendi un attimo. Riprendi un attimo qui, dammi la camera. Perché stiamo arrivando così. ¿Dónde querés que te grabe? No, no, grava così attraverso. Ma che Come venga? sta? Sì, sì, come sta? Vediamo se la faccio. Non sono riuscito a gravarle. Bene stesso. Dime hasta cuándo. Mami, che dobbiamo capire. Qui. Puoi fare uno scacco che ero lì per così? Così fa venire dietro il... Wevel, Anita, Isis. Chi? Però? Sì, vede Bonafini, la sa di verde. Lei è? Ah, lei. E poi vede Bonafini. Poi vede Bonafini con Evel. Hola. Hoy estamos acá los que realmente creemos en esta plaza, creemos en lo que estamos haciendo. Así que nos vamos a contar. Había un padre que contaba, a ver, cuántos veníamos cada jueves. Sta parlando de Bonafini. No es importante cuántos, sino para qué y por qué venimos. Y con referencia a esto de los que venimos, que nos pelamos los pies con el calor y nos empapamos cuando llueve, quiero hacer referencia a estas solicitadas que están saliendo de organismos de derechos humanos, diciendo que van a seguir resistiendo. Las madres no dijimos que prohibíamos la marcha de la resistencia. Las madres dijimos que no íbamos a ser más nosotras, las que siempre la hicimos, la marcha de la resistencia. Los que la quieran hacer, que la hagan. Pero la resistencia es esto.
la resistencia. Y decir algo todos los días. Las madres casi todos los días hacemos un comunicado. Acabamos de pasar un comunicado de adhesión a los petroleros, que ya llegó a Alemania y ya Osvaldo escribió de rápido que llega con esto de la internet. La resistencia es también la construcción. Resistir construyendo, entregándole a los jóvenes y no tan jóvenes parte de lo que estamos haciendo. Muchos de los que están aquí están construyendo la universidad, la librería, la biblioteca, la imprenta, la prensa. Eso es la resistencia. No una marcha por año donde no se discute el que la quiera hacer que la haga. Solo que nosotros tuvimos claro, es decir, el enemigo no está más en la casa de gobierno. Hay otra gente. Todavía hay bastante basura que hay que limpiar, pero bueno, ya se limpiará. Pero hay otras personas, hay otro gobierno y por eso no hacemos más la marcha de la resistencia. Para los que no les quedó claro, no les prohibimos a los que quieran hacer lo que hagan. Nuestra resistencia de 28, casi 29 años es no haber abandonado nunca la plaza. Hemos venido siempre, aún con marchas de la CGT cuando eran puros los de la CGT que nos cagaban a palos. Acuérdense, compañeros. Y a los pechazos, y como pudimos, hicimos ese jueves la marcha. Por eso, para que le quede claro, y a la gente que lea hoy el discurso de las madres, esto es lo que las madres decimos. La resistencia y los que nos critican son los que nos vienen los jueves a la plaza. Así que, por eso lo quería decir. Y estuvimos viendo las fotos de Irak. Yo no puedo entender que no haya gobierno en el mundo que se oponga, que exija, que no nos podamos juntar un montón para decirle a Estados Unidos basta. ¿Cómo va a tener tanto poder de torturar y hacer pedazos a la gente en Irak y a la gente en Guantánamo? En Irak dice que hay 100 cassettes, recuperaron 4. Alguien los afanó para pasarlos, para sacarlos, para que los veamos. Y en Guantánamo, acá hay una declaración de Naciones Unidas que dice que lo tiene que dejar, pero no condena a Estados Unidos. Piden cerrar la base de Guantánamo, que no es lo mismo que condenar por asesino al presidente de Estados Unidos y a ese gobierno. Eso es lo que hay que hacer. Condenarlo por asesino. No decir que se cierre la base. Y la gente que está ahí adentro que echa pelota y su familia. Todos medios tontos porque no tuvieron cabeza abajo, cabeza arriba. Llenos de tajos, torturados, sin comer. ¿Cómo puede hacer un país eso? ¿Cómo puede Estados Unidos hacer eso? Pero tiene que quedar claro que lo que hay que hacer es condenarlo. Es condenarlo, es juzgarlo y condenarlo. El mundo entero tiene que juzgar esto. No que cierren la base. No sirve. Eso no nos sirve a nadie porque pasado mañana la abren con otros. ¿Y saben cuál es la excusa? La misma que utilizaron para hacer desaparecer a nuestros hijos. Son terroristas. Hay que torturarlos. Hay que aprisionarlos. Hay que cagarlos a palos. Y este pueblo también se cayó cuando acá se dijo que nuestros hijos eran terroristas. Y todos, o muchos, miraron para otro lado, porque creyeron que eran terroristas. Hoy, después de 30 años, muchos de esos se dieron cuenta que nuestros hijos lo único que querían era un país mejor y entregaron su vida para que nosotros podamos estar hoy aquí en esta plaza. Gracias. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Alerta, alerta, alerta que caminan milicos asesinos por América Latina. Alerta, alerta, alerta que caminan milicos asesinos por América Latina. Ole, 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 hola. Ole, 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 hola. Como a los nazis le va a pasar. A donde vayan los
questa qui che era di quando stava, è lei, questa qui, questa anziana, era bellissima, l'ha vista? Poi devo far vedere sul filmato, bellissimo. Perciò io mo... tarda perché tiene poca pila, tarda in No, ma va bene, mo giovedì, solamente dedicata ai primi piani e alle cose. Oh, ma hai visto che è coincidenza oggi? Sì, tutto con Evi. Bellissimo, guarda, alla grande. Alla grande. Ma non va, Salvatore. Io ti ho detto un po' di fortuna me la merito oggi. Un po'. Ho detto prima un po' di fortuna me la merito oggi. È arrivato. E la fortuna guarda dentro? Quanti minuti sono rimasti? Guarda dentro, 3 minuti. Wow! Beh. Stiamo raccogliendo il materiale per entrare nell'associazione. La renta agraria para hacer la industria. Ecco l'ultimo minuto. L'ultimo minuto? Sì. Ahí están guardando el pañuelito. Puoi farmi una foto quando lo stanno conservando, quando lo piegano? Ce la faremo? L'altro deve ancora piegare, lei? Se lo piega però. No, ya te lo llevas. Sono le 16:25. Ormai Sono le 4:20. Ah, 10. come ho arrotondato. 16, sì. E 25. Se lo conserva questa qui però mi ricordo, ce l'ho sulle spalle ancora. Quando lo stai piegando fai una foto sulle mani che piegano il fazzoletto e uno e uno. Se finisco la... Pará, loco. Pará, loco. Se va. Però comunque quella che c'è ragazzi è comodissima Carolia per fare le interviste. Tu lo metti sotto. Ah, ese. Sì. Yo tenía uno de esos. Perché adesso l'hanno migliorato. Eso lo tengo, pero tiene un cassette, necesita. Vabbè, nel caso della cassetta lo compro. Io quello dicevo. Ah, yo pensé que me decías el otro. No, quello dicevo. Ce l'hai? Pensé que me decías. No, perché io avrei portato sia la videocamera, però avevi messo sotto quello là. Qualcosa persa? Chiquitito así. Quello. Vedi, si pace con tutti, Elisa. Se va. Stiamo cerrando, Sì. L'ultima è stata lei per colpa mia. Ma a Melisa va via per colpa mia, a me con le altre due. Guarda.